Cuando estudiaba varias asignaturas de filosofía en una universidad eclesiástica aquí en Madrid, la Universidad de San Damaso, el profesor de una de las asignaturas de antropología filosófica nos contó algo que le había pasado en su parroquia. Es que una chica que estaba aquí en Madrid de intercambio de Erasmus en la universidad empezaba a ir a su parroquia. Ella era, creo recordar, que de Vietnam. Y ahí, como en muchas otras partes del mundo, ahí se da esta tendencia por parte de los padres a ser muy severo con sus hijos. Y esto había sido el caso de esta chica. Y en su proceso de conversión, cuando el sacerdote dijo aquello de Dios es Padre, la chica se quedó totalmente bloqueada. Y por lo que nos contó el sacerdote, bloqueada en un sentido muy psicológico, lo que Freud llamaría histeria. Y al ver qué pasaba ahí, pues se dio cuenta el sacerdote de que esa frase, Dios es Padre, había hecho que la chica relacionase a Dios con su padre. Decidió entonces el sacerdote hacer que esta chica fuese una vez a la semana a cenar a casa de una familia de la parroquia. Una familia en la que el padre era un buen padre, un gran padre, un padre que amaba mucho y bien. Y a partir de aquí, la chica comenzó a entender qué significaba eso de Dios es Padre. ¿Por qué os cuento esta historia? Pues porque hay muchas cosas en nuestra historia, en nuestra vida, que hace que algo dentro de nosotros, incluso en nuestra psicología, no nos permita ser santo. Esto es algo que veo yo constantemente en la práctica con mis pacientes. Y de eso, de esas dinámicas psicológicas que impiden la santidad, es de lo que os voy a hablar hoy. Bienvenido a mi podcast. Esto es un podcast en el que te acompaño en tu camino de santidad. La experiencia humana con Javier Liñán. Hoy os voy a traer muchas cosas distintas. Voy a empezar, eso sí, recapitulando un poco aquello de las semanas pasadas. Sobre todo la semana pasada, del último capítulo. Aquello de ¿qué es la santidad? La santidad, decíamos, es vivir en Dios. Dios ya ha hecho todo lo que todo lo que tiene que ser hecho para que yo sea santo. Dios ha encarnado, Dios ha muerto en la cruz por mí. Pues bien, ahora lo único que queda es que yo acepte este hecho y que yo viva del acontecimiento de Cristo en la cruz. La santidad, decíamos, es relación. No la relación que yo pueda construir. La santidad es esa relación que Dios mismo hace conmigo a través de la cruz, a través del bautismo. Pero no es solo la relación. La santidad es más que eso, más allá de eso. La santidad es vivir haciendo de toda mi vida. La santidad es vivir haciendo mi vida en base a esa relación que Dios ya ha hecho. El amor de Dios, eso sí, me llega a través de personas concretas. ¿Y qué es el amor? ¿Cómo es el amor de Dios? Esto es lo que de siempre se ha llamado caridad. Y caridad, resumiendo muchísimo, caridad es amar como Dios se ama a sí mismo.
Pues bien, Dios me ama a mí como se ama a sí mismo. Os voy a comparar dos extractos de dos libros distintos, de dos novelas. Uno, el primero, es de Grandes Esperanzas, de Charles Dickens. El segundo es de El Gran Gatsby, que yo creo que todos conocen por esa película de hace unos años del Gran Gatsby. Perdonad que estoy con el café y de vez en cuando voy parando brevemente para beber. Bien, dice en Grandes Esperanzas un chico, un niño de, si no recuerdo mal, 7, 8 años. Dice así: siempre se me trataba como si me hubiera empeñado en nacer, en contra de los dictados de la razón, la religión y la moralidad, y en contra de los argumentos disuasorios de mis mejores amigos. Comparo con una frase del Gran Gatsby, una que, bueno, es una idea, un pensamiento que le viene a la cabeza al narrador cuando conoce por primera vez al Gran Gatsby. Dice así: sonrió compasivamente, mucho más que comprensivamente. Era una de esas raras sonrisas con una calidad de eterna confianza, de esas que en toda la vida no se encuentra más que 4 o 5 veces. Contemplaba, parecía contemplar el universo entero, y luego se concentraba en uno con irresistible parcialidad. Comprendía a uno hasta el límite que uno deseaba ser comprendido. Creía en uno como uno quisiera creer en sí mismo. Vemos aquí dos, digamos, dos miradas antagónicas. Una que mira a Lip desde la culpa, como si ya el mero hecho de haber nacido fuese un mal moral por su parte. Sin embargo, por otro lado, esa mirada de Gatsby, que contempla en mí mismo, en la persona que narra, en la persona que percibe esa mirada, que contempla el universo entero. Y contemplando el universo, se concentra en ti, que te comprende y que cree en ti como tú quisieras creer en ti mismo. Son dos miradas muy diferentes. Son dos miradas muy diferentes. Pues bien, el ser humano es un ser relacional que se hace en relación, precisamente a partir de la mirada que ha recibido. Decíamos que Dios es Dios que me hace. Y es cierto. Pero Dios me hace a través de los demás. Y la experiencia que tengo de la mirada de los demás también es Dios haciéndome. En San Agustín, en sus confesiones, sabéis que en las confesiones San Agustín cuenta un poco su vida, ¿no? Es una autobiografía. Voy a beber de nuevo, un segundo. Y estoy de vuelta. Pues en las confesiones, San Agustín cuenta un episodio en el que él, junto con varios amigos, entraban en un jardín sin que nadie les viera para robar, si no recuerdo mal, unas manzanas. Y escribiendo sobre aquel episodio, sobre aquella acción que había realizado hace años, dice San Agustín que dentro de él había dos voluntades. Una, la de encontrarse con Dios. Otra, la de ser Dios. Y es que el gran deseo del hombre es ser amado por Dios, ser amado por Dios concretado en los demás.
Los vicios en realidad esconden un deseo de ser Dios. Es que el pecado es querer ser Dios sin Dios. Decíamos que la santidad es dejar que Dios me haga. Y al dejar que Dios me haga, Dios me hace. Dios me hace ser igual que Él, semejante a Él. Entonces, el buen deseo del hombre es, en este sentido, querer ser Dios, pero con Dios. Que sea Dios el que me haga. El pecado es querer ser Dios sin Dios. Esto que cuenta San Agustín me parece que es un gran ejemplo y que nos invita a todos a analizar nuestras propias obras para ver el deseo que hay detrás. Y es que muchas veces nos divertimos y nos distraemos. Divertirse etimológicamente significa apartarse, desviarse, precisamente de lo importante, que es Dios y que es nuestro camino de santidad. Distracción etimológicamente significa la pérdida de la tracción. La tracción es eso que hace que cuando tú giras el volante del coche, el coche gira, porque las ruedas tienen esa tracción con el suelo, con la carretera. Pues si el coche pierde la tracción, al girar tú el volante, el coche no gira y te sales de la carretera. Pues cuando yo me distraigo, pierdo la tracción, me salgo también de mi camino de santidad. Dice Martin Buber, un filósofo del siglo pasado, en el principio está la relación. Y es que la relación nos cura, la relación nos sana. Es que es precisamente a través de la relación donde yo me mantengo en el camino. Es a partir o en base a la relación donde yo me encuentro caminando ese camino de santidad. En El arte de amar, que es un libro de un psicólogo que se llama Erich Fromm, muy recomendable el libro, pues dice así, Fromm: para la mayoría de la gente el problema del amor consiste en ser amado y no en amar, no en la propia capacidad de amar. De ahí que para ellos el problema sea cómo lograr que se los ame, cómo ser dignos de amor. Para alcanzar ese objetivo siguen varios caminos: tener éxito, ser poderoso y rico, ser atractivos por medio del cuidado del cuerpo o la ropa. Eso es algo muy común. Dice más adelante: en realidad, lo que para la mayoría de la gente de nuestra cultura equivale a digno de ser amado es, en esencia, una mezcla de popularidad y sex appeal. Y es totalmente cierto en este mundo de ahora. Pensamos que para ser mirados lo que necesitamos es ser guapo, ser listo, adherirme a la causa correcta. Sin embargo, esto no nos vale. Nos vale otra cosa. Eso sí, para darnos cuenta de esto, dice Erich Fromm, el proceso de emergencia, de nacimiento, de despertar, necesita una cualidad como condición necesaria: la fe. La fe es necesaria para darme cuenta de que aquello que yo necesito no es ser popular, ser rico, ser famoso. No es eso lo que necesito. Introduzco aquí el concepto de dignidad, que todo el mundo conoce en el siglo XXI. Sin embargo, no terminamos de entender del todo. Pues bien, en la filosofía, digamos, más o menos tradicional, dignidad se ha separado en dos. La primera es la dignidad moral.
La dignidad moral es aquella que me otorga lo que hago y mis capacidades. Si yo hago el bien, tengo mucha dignidad moral. Si yo hago el mal, tengo poca dignidad moral. Si yo soy muy listo y hago las cosas bien, tengo mucha dignidad moral. Si soy muy torpe y las hago mal, en ese sentido, tengo poca dignidad moral. Sin embargo, hay otra dignidad, que es la dignidad ontológica. La dignidad ontológica, que me otorga aquella del ser, de ser el ente que soy. Yo tengo dignidad ontológica porque soy persona. Es más, porque soy la persona que soy y no otra. Y esta es la dignidad que nos vale. La dignidad ontológica. Dice C.S. Lewis en Los Cuatro Amores: en realidad, todos necesitamos a veces esa caridad de los otros que ama lo que no es amable. Necesito ser amado por ser persona. Necesito ser amado también en aquello que hago mal, que es más que aquello que hago bien, por cierto. No nos vale que se nos reconozca la dignidad moral. Si se nos reconoce, bien, pero en sí, solo eso no nos vale. Necesitamos ser amados por nuestra dignidad ontológica, por el hecho de que yo soy yo. Y a esto le añade C.S. Lewis: los amores humanos no pueden ser sin más... repito. Los amores humanos no pueden sin más ser gloriosas imágenes del amor divino. Todo amor es una imagen del amor de Dios. De hecho, todo amor es, aunque sea, digamos, de forma indirecta, amor de Dios. Cuando yo amo a mis padres, es Dios amando en mí. Yo no puedo por mis propias fuerzas amar. Yo puedo responder amando al amor que ya he recibido de Dios. Y dice también C.S. Lewis: advertir por primera vez que alguien nos está ofreciendo el amor supremo nos produce un impacto terrible. Y es verdad que este amor que ama lo que no es amable en mí, es difícil de aceptar. Porque admitir mi necesidad de ese amor es aceptar mi propia debilidad. Y eso es algo que en el siglo XXI nos cuesta mucho. Admitir mi necesidad de este amor es aceptar mi propia debilidad. Pero es que ser débil es bueno. Ser débil es muy bueno. Dice San Pablo: cuando soy débil, soy fuerte. Porque aceptar mi propia debilidad y mi propia condición de criatura me posibilita al amor. Me abre las puertas a Dios. Necesito reconocerme débil. Necesito reconocerme pequeño. Dice Massimo Recalcati, un psicólogo italiano: la verdadera libertad pasa por la asunción de la propia dependencia. La dependencia humana es un signo de su condición de criatura. Reconocerme dependiente es ser liberado por mi relación con Dios. Reconocerme dependiente de Dios es ser liberado por Dios. Y dependo de Dios a través del otro. Al aceptarme dependiente, entro en una relación de comunión con el Dios que me deifica, con el Dios que me santifica, con el Dios que me eleva y me dignifica. Dice una gran santa aquello de: muero porque no muero. Y es que la no comunión perfecta con Dios es causa de sufrimiento. Y podemos decir: bueno, pero es que hasta que te mueras no vas a tener una comunión perfecta. No.
es que ser humano es vivir sufriendo. La condición humana es esencialmente sufriente. Esencialmente, no sabría ahora mismo que lo pienso si esa palabra es del todo correcta. Pero, al menos, mientras tengamos la vida que tenemos, esta vida temporal, ser humano es vivir sufriendo. Porque quiero tener esa comunión plena con Dios. Y sé que la voy a tener, pero aún no la tengo del todo. Ojo, pero es que ese sufrimiento es bueno. Precisamente porque gracias a ese sufrimiento me reconozco como un ser dependiente de ese Dios que me hace. No hay nada más grande que la debilidad humana, precisamente porque a través de esa debilidad es donde permitimos a Dios que nos haga igual a Él. Los próximos capítulos de este podcast van a hablar un poco de eso, de cómo, digamos, cosas más prácticas, cómo aceptar mi propia debilidad, reconocer cosas que me pasan, ciertas tendencias psicológicas, incluso espirituales, para mejorar todo esto, para aprender a dejarse hacer por Dios. Así que nos vemos la semana que viene.